diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siete rasgos conforman esta doxología, una manera de hablar, ¿verdad?, de la plenitud. Yo les decía que un solo elemento no es suficiente para describir la grandeza de Dios. Así que de la obra de Dios y de la obra de Dios. Así que el autor pone en labio de estas personas una lista de 7 atributos, de 7 virtudes. Y yo les decía, no es una lista completa, exhaustiva, pero el número 7 indica que están tratando de decir, ¿verdad?, que todo eso es la grandeza, la belleza de Dios. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien, ¿quiénes son los que están incluidos en esta gran multitud? ¿Quiénes son? Acuérdense que no estamos hablando del número de los 144,000 que ya analizamos, que también es un número simbólico, 12,000 por cada una de las 12 tribus. Es decir, los 144,000 son una multitud que representa a la plenitud de los creyentes aquí en la tierra, la plenitud, el nuevo Israel. Sí, es algo interesante, ¿verdad? El nuevo Israel que está aquí en la tierra. Esta multitud dice que es una multitud que nadie puede contar, diferente entonces al 144,000, que tiene un número definido. Esta multitud es incontable, miles, millones podemos decir. Están todos de pie, señal de victoria. Están vestidos de ropas blancas, señal de victoria. Están con palmas en las manos, señal de gozo también. Están en la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué están allí? ¿De dónde han salido? Y la respuesta es, ¿quiénes son, hermanos? Ya no es concurso, pero ahora es pregunta. ¿Quiénes son, hermanos? Hermano Jorge. La respuesta ahí literal, ¿verdad?, es esa multitud son todos aquellos que salieron o pasaron ya la gran tribulación, todos aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Vean, dos datos muy importantes. Estas personas pasaron la gran tribulación, ya pasaron, ya superaron la gran tribulación. Y en segundo lugar, son personas que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. La pregunta es, ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿Qué estas dos características qué significan? Yo les dije, ¿verdad? ¿Ya se vieron ustedes en esa gran multitud? ¿Ya vieron su rostro, hermano? Porque está hablando ya no de la comunidad en la tierra, sino de la comunidad victoriosa al final de los tiempos. La visión de Juan está remontándose o yéndose hasta el final de la historia. Hay una enorme multitud. Y yo les pregunté en uno de estos estudios, ¿ya ubicaron su rostro ahí, hermano? ¿Por qué? ¿Qué significa esto de que ya superaron la gran tribulación? ¿Qué significa, hermano? ¿Qué es la gran tribulación para empezar a ver? Vamos a ver, ¿qué saben? Vamos a empezar a partir de lo que saben. ¿Qué es la gran tribulación, hermano? Bien, el hermano piensa que son personas que fueron muertos, perseguidos, hostilizados y finalmente asesinados durante las persecuciones del Imperio Romano. Bien, hermano Moisés, acuérdense que la pregunta que les dije es, ¿ustedes ya se vieron ahí? Ahora estamos desmenuzando, ¿verdad? Esas personas, bueno, solamente podemos estar nosotros siendo congruentes y honestos,
si cumplimos las características. Hemos pasado la gran tribulación, superado la gran tribulación, y hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero como es simbólico, ¿qué significa esto? Dos características, hermano. Yo pregunté, ¿verdad?, qué concepto tenían ustedes de la gran tribulación. Así directamente escuché al hermano Moisés, ¿verdad?, que habla de la gran tribulación. Pero ¿qué es la gran tribulación? ¿Cuándo se puede decir que viene esta gran tribulación, hermanos? ¿Alguno de ustedes tiene una idea o sabe, tiene ese conocimiento? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Es algo que ya pasó? ¿Es algo que está pasando? ¿Es algo que todavía va a pasar? ¿Es un evento, hermanos, histórico, la gran tribulación? Es algo que es bueno preguntarnos. ¿Sí, hermano Jorge? Así que, según entiendo la respuesta, para usted no es un evento histórico único, sino cada persona es algo personal. En cada situación pueden enfrentar su gran tribulación. Hermano Basilio. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Moisés. Fíjense, hermanos, que de en cierta manera me alegra, ¿verdad?, que esta idea ya no esté tan difundida hoy día, ¿verdad? Pero por mucho tiempo se ha enseñado en lo que se ha llamado una interpretación dispensacionalista. Así se llama este tipo de interpretación. La interpretación dispensacionalista. ¿Qué significa eso? Bueno, que hace algún tiempo, no muchos años, ¿verdad?, pero por lo menos hace un poquito más de 100 años, empezaba un grupo de personas a interpretar según este enfoque, esta manera de ver las cosas, de que la historia está dividida en épocas, en dispensaciones le llaman. Y en alguna de esas etapas, esas dispensaciones, algunos ponen elementos como mencionó el hermano Moisés, el rapto de la iglesia, es un momento histórico. Luego viene la gran tribulación, otro momento histórico. Y ese es como un mapa, un cronograma de cómo se va a desarrollar la historia al final de los tiempos. Pero esa es solo una interpretación, es la interpretación dispensacionalista. Nada más que sucedió algo interesante, hermanos. Hace más o menos ese tiempo, ¿verdad?, unos 150 años, se empezaron a hacer los estudios bíblicos en las grandes universidades europeas y empezó a entrar lo que llamamos, bueno, también la vida cristiana, la religión cristiana fue afectada por el movimiento de la ilustración, ¿verdad?, del auge del movimiento científico, y se empezaron a aplicar el método científico en la interpretación de la Biblia, de tal manera que empezaron a haber eruditos brillantes en esas universidades en Europa, principalmente en Alemania, ¿verdad?, en Alemania, gente con mucha capacidad que había hecho doctorados en filosofía y luego se dedicaron a estudiar la escritura, pero que al final de cuentas parece que estaban cayendo en lo que se llama hoy un ateísmo, ¿verdad? Porque empezaron a agarrar la Biblia y, por ejemplo, ¿verdad?, no sé si ustedes han escuchado hablar de aquel señor famoso Rudolf Bultmann, ¿verdad?, que ya es parte de una serie de eruditos que habían habido antes. A eso se le llama los intérpretes de la liberales, ¿verdad? En cuanto a interpretación bíblica, eran personas del pensamiento liberal, y ellos decían que en la Biblia había que encontrar qué era lo realmente valioso, qué era lo realmente histórico de la Biblia. Y ese señor Bultmann empezó a decir que mucho de lo que había en los evangelios era ropaje, aquí había que quitarle todo eso hasta que nos quedara el Jesús histórico. Y bueno, eso dio pauta, ¿verdad?, que empezaron a hacer trizas la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchas iglesias dijeron, no, ¿para qué mandamos a los estudiantes a las universidades? ¿Para que los echen a perder nada más? ¿Para que les quiten la fe? Entonces, en lugar de mandar a universidades a los muchachos, a los estudiantes para ser pastores, empezaron a mandarlos a seminario. Muy diferente.
a seminarios. Y en los seminarios se empezó a colar este tipo de interpretación. Por eso se difundió mucho en las iglesias esta interpretación dispensacionalista. Yo pensé que nosotros íbamos a estar, pensé, ¿verdad?, que nuestro pensamiento estaba también afectado en cierta medida por esa interpretación, pero al menos no oí que muchos levantaron su mano, ¿verdad? Quiere decir que no está muy arraigada en ustedes esta idea de la interpretación dispensacionalista, porque en ese tipo de interpretación la gran tribulación es un momento que todavía va a venir. Como decía el hermano Moisés, no sé si antes o después del rapto, es decir, otra etapa. No sé si es primero la gran tribulación y después el rapto, o primero el rapto y la gran tribulación. Pero esto es lenguaje, hermanos, de esa interpretación dispensacionalista, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ¿verdad?, no estamos de acuerdo con esa interpretación dispensacionalista de la Biblia y de la historia, ¿verdad? No estamos de acuerdo en esa medida. Entonces, qué bueno, ¿verdad? No vamos a tener que quitar mucho si no está en nuestra mente, ¿verdad? La gran tribulación, hermanos, no es un evento histórico de sufrimiento más grande, el más grande que ha habido en toda la historia humana. Más bien, la gran tribulación es, como dijo el hermano Jorge, bastante cercano, ¿verdad? Y como dijeron algunos otros hermanos, es el momento donde el cristiano tiene que dar muestra de su fe, de su lealtad a Cristo. Todos tenemos diferentes sensibilidades, hermano. Para ustedes, ¿qué sería una gran tribulación, hermanos? Por su fe, no cualquier situación. Por su fe, ¿qué sería la gran tribulación para ustedes? ¿Cuál sería una gran tribulación que tuvieran que enfrentar ustedes por cuestiones de su fe, de su lealtad a Jesucristo? Hermana Mirna, por causa de nuestra fe en Cristo, ¿cómo cuáles serían esos sufrimientos? Vamos a tratar de precisar. Persecución. Hermano Basilio, claro, aunque aquí no es directamente, ¿verdad?, porque es una situación que podemos enfrentar todo ser humano, cristiano o no cristiano. Si pierden a un familiar, a un hijo, pues sería un gran sufrimiento, ¿verdad? Pero como dice la hermana Mirna, ¿verdad?, sufrimiento, persecución. ¿Saben ustedes que aquí en Chiapas, que ha habido, y en otros estados de la República, intolerancia religiosa? Algunas personas los han desalojado de sus lugares de origen, de sus comunidades, por causa de su fe. La pregunta, ustedes, si tuvieran ese problema, nosotros, si tuviéramos ese problema de tener que acomodarnos a las costumbres, a la cultura, bajo la amenaza de ser expulsados por causa de nuestra fe, ¿qué diríamos, hermano? ¿Cederíamos a las presiones? ¿O diríamos, bueno, pues si esto cuesta la expulsión, que nos cueste? Encarcelamientos, como Juan. Vean ustedes quién está escribiendo este libro de Apocalipsis. Juan, ¿dónde estaba Juan? ¿Y qué hacía ahí? Lo mandaron, lo exiliaron precisamente por ser un líder del mundo cristiano. Está en una especie de prisión como las Islas Marías, les dije, ¿verdad? Allá. Fíjense, por su fe, por el sufrimiento, dice él, por la fe de Cristo. Entonces, la gran tribulación, hermanos, significa ese momento donde se vuelve tan grande la presión, el sufrimiento, por causa de la fe, que las personas tienen que tomar en serio si están dispuestos a seguir a Jesús hasta sus últimas consecuencias. Por eso están ligadas las dos ideas, gran tribulación y lavar las ropas en la sangre del Cordero. ¿Por qué se dice que lavaron sus ropas? Y luego hay algo curioso en este pasaje, las emblanquecieron, dice. Y definitivamente si ustedes meten ropa en sangre no van a salir blancas, ¿verdad? ¿Cómo es que lavan sus ropas? ¿Cómo es que las emblanquecen? En la sangre del Cordero. Bueno, este es un lenguaje metafórico y hasta cierto punto paradójico. Pero ¿qué están tratando de decir, verdad? Son personas cuya fe
en Jesús, el que murió, pero el que también resucitó, se mantuvo leal a pesar de las situaciones por más difíciles que éstas se tornaran. El haber superado. ¿Cuál sería la prueba más grande, hermano? ¿Cuál sería la prueba principal para nuestra fe, hermano? ¿Cuál sería nuestra principal prueba, la más dura? Hermano Jorge. Morir. Y vamos a precisarlo, asesinados. No solo morir, porque hay gente que puede morir de alguna manera un poquito, sí, un poquito a cierto punto idealista, ¿no? O se meten en problemas. Aquí sería una persona que por su fe es llevada a la muerte. ¿Saben ustedes que en la época en que Juan está escribiendo hubieron muchos mártires? Hay una época que se conoce así como la época de los mártires. Se conoce que Esteban es el primer mártir cristiano. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cuando Esteban está dando testimonio de la fe en Cristo y los fariseos arremetieron contra él y la acusaron de blasfemias y lo apedrearon según el castigo que daban en las costumbres del pueblo judío. Lo mataron, ¿verdad? Y dice ahí un dato interesante: y el joven Saulo consentía en su muerte. Pero de ahí vinieron muchos mártires cristianos. Ustedes saben, ¿verdad? Muchos fueron llevados al circo, devorados por los leones. Algunos fueron quemados. Y por ahí hay historias interesantes, ¿verdad? De personas que en un momento dado, ¿verdad?, fueron muertas por su fe en Cristo. Aquel hombre, aquel anciano que lo quemaron vivo, ¿verdad? Le pusieron una hoguera y cuando lo iban a atar, él dijo: no me aten, dijo, no voy a huir, dijo, ¿verdad? Y cuando se estaba ardiendo su cuerpo, él dijo: veo al Señor sentado en su trono de gloria. Esa es haber superado la gran tribulación por causa de la fe en Cristo. Ahora, ¿quiénes son esa multitud, hermanos? Son personas que estuvieron dispuestas a incluso a pagar con su vida, a morir por ser leales, por ser fieles, por obedecer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No se trata aquí, hermanos, no se trata de que nosotros hagamos del martirio una virtud, porque hay gente que le gusta martirizarse, autoinfligirse el castigo, ¿verdad? Pensando que castigarnos le agrada a Dios. De ahí viene esa teología muy arraigada en nuestros pueblos, ¿verdad? Que entre más sufre una persona, más le agrada a Dios. Hay gente que camina de rodillas hasta que sangran las rodillas. Hay gente que se golpea y se latiguea la espalda hasta que sangra la espalda, como una manera de decir: así estoy agradando a Dios. Nosotros no hacemos del sufrimiento una virtud. Pero si hay un sufrimiento que nosotros queremos evitar y que se está poniendo enfrente de nosotros por causa de nuestra fe en Cristo, es exactamente allí donde nosotros nos parecemos al Rey Jesús, cuando se le propuso la cruz y él dijo: ahora está angustiada mi alma hasta la muerte. ¿Y qué diré? San Juan. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, dice, para esto he venido. Jesús enfrenta la muerte como el camino marcado por el Padre. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que no todos los cristianos tienen que morir de la misma manera. No todos tienen que ir al martirio, no todos tienen que estar en la hoguera, no todos tienen que estar en el exilio, no todos tienen que morir ahorcados como Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Pero va a haber momentos donde nosotros tenemos que dar muestra de ser leales a Cristo a toda prueba. ¿Ya se vieron allá, hermanos, ustedes? ¿Ya se vieron en esa multitud? Porque a veces cosas más chiquitas nos hacen perder nuestra lealtad. A veces por un poquito de dinero, ¿verdad?, cedemos a nuestros valores cristianos. A veces por ganar algo material
poquito de ganancia, renunciamos a la fe en Cristo. A veces por cuestiones de no quedarnos solos. Yo recuerdo a una persona que decía, es que hermano, ahora sí estoy pasando una gran prueba de mi fe. Dice, porque mi esposa me dijo, o sigues ahí con Dios en la iglesia o conmigo, pero toma tu decisión, vean. ¿Qué dicen ustedes? Dice el hermano, ay hermano, está muy duro para mí. Yo recuerdo que le digo, mira hermano, al rato se va usted a quedar sin fe y sin mujer de todas maneras, le dije. Y como dice el dicho y hecho, ¿verdad? Así sucedió después, ¿verdad? Ni sostuvo su matrimonio, ni se sostuvo en el camino cristiano. Bien, la fidelidad a toda prueba, la lealtad a Cristo, o la lealtad como la de Cristo a toda prueba. Fíjense que Jesús fue leal a Dios y al reino de Dios, por eso lo mataron, ¿verdad? La lealtad de Jesús, la confianza en Dios, pero también la obediencia a Dios, que se puede traducir en una sola palabra, la lealtad de Jesús a la voluntad de Dios, lo llevó a la cruz. Los cristianos somos seguidores de Jesús y tenemos que enfrentar con la misma lealtad cualquier tribulación, por más grande que se nos presente. ¿Quiénes son esa multitud? Los fieles, los leales. No todos los que se bautizaron, hermano. No todos los que tienen membresía en la Iglesia Cristiana del Buen Pastor. ¿Todos los pastores van a estar allá, hermano? No todos los pastores. No todas las familias pastorales. ¿Quiénes? Los que enfrenten esta vida, este mundo, y superen por lealtad a Cristo cualquier sufrimiento, por más grande que pueda ser. ¿Alguna pregunta, hermanos? Comentarios están muy serios. Primero estaban muy contentos, ahora están muy serios. Hermano Jorge. Sí, y yo creo, hermanos, que sí, como dice el hermano, ¿verdad? Deberíamos pues pedirle a Dios sabiduría para poder discernir y entender su voluntad. Pero yo diría, no nos preocupemos mucho, hermanos, porque finalmente eso es un don de Dios, ¿verdad? Finalmente el que nosotros entendamos claramente la voluntad de Dios es un regalo de Dios. No está, nadie tiene la sabiduría o la habilidad como para decir yo siempre sé la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es un regalo de Dios. Pero a mí me preocupa más, hermano, la que sí sabemos que es voluntad de Dios y no la queremos hacer. Ahí sí, porque no se trata de ignorancia, se trata de desobediencia. Sé cuál es la voluntad de Dios, sí sé, pero no la quiero hacer. Para mí eso sería problemático, más que preocuparme si conozco o no conozco la voluntad de Dios. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿te acuerdan qué dice? Pídala, dice, pídala. Si es problema de entender la voluntad de Dios, hay que pedirla. El problema es que saben cuál es la voluntad de Dios y no se quiere hacer, ¿verdad? Hermano amado, de 3 puntos. Sí, sí, los mártires, sí, son ellos. Sí, hermano, claro. Sí, efectivamente, hermano. Son, aunque el punto de por qué aparecen allá tiene otro enfoque, pero podríamos decir, son personas que han sido fieles hasta la muerte, eso sí. Sí. No todas las personas necesariamente, es decir, no solo los que han muerto de una manera cruel van a estar en esa gran multitud, no, porque ¿y qué de los que han muerto de una buena muerte, diríamos? Entonces yo quiero decirles que no es la muerte cruel la que nos da la victoria. La lealtad hasta nuestra muerte, es así. Ahora, si esa lealtad hace que mi muerte sea temprana o imprevista, entonces esa es otra cosa, ¿verdad? Yo diría, ¿verdad?, que todos los que están en el capítulo 6, todos son mártires. Pero la multitud de este capítulo 7 son todos los que han sido leales hasta la muerte. Mártires y no mártires, pero leales hasta la muerte. ¿Sí?
Es una multitud más grande. Incluye a la multitud del capítulo 6, pero es mucho más grande que las personas del capítulo 6. Bien. Por esto están delante del trono de Dios. Fíjense bien, por esto están delante del trono de Dios. Le sirven noche y día en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Para nuestros oídos esto no representa mucho, hermanos. Tenemos que pensar como pensaba un israelita, una persona del pueblo de Israel. ¿Cuál es la frase más atractiva de este verso 15, hermano? A ver, tienen ustedes ahí el versículo 15, léanlo y díganme qué es lo más atractivo para ustedes, como algo hermoso, como algo de beneficio de lo que ahí se dice. Por esto están delante del trono de Dios, le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Están delante del trono de Dios. Le sirven. Acuérdense que la palabra servir, el verbo servir en hebreo también es adorar. Podemos entender, le sirven, le adoran día y noche. En su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá sobre ellos su tabernáculo. ¿Qué es lo más atractivo? Muy bien. ¿Y qué significa eso? Su campamento de Dios. Fíjense que yo le digo, ¿verdad?, que aquí necesitamos entender nosotros. En primer lugar, hermanos, eso de estar en la presencia de Dios o frente al trono de Dios, como dice aquí, delante del trono de Dios, es algo muy interesante. Dice uno de los salmos: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta imagen es una manera de decir, si hay un lugar de deleite, si hay un lugar de delicias, si hay un lugar donde hay plenitud de gozo, hermano, ¿dónde les gustaría estar a ustedes? Ahorita que dijeran, me gustaría estar ahí porque quiero estar ahí, se está muy contento. Hoy pasé por el centro, por donde están los campamentos de los maestros, ¿verdad? Y de repente empecé a oler así muy rico a carne asada, ¿verdad? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ahí a un ladito había unos ladrillos, unas leñitas, unas tortillas del comal, ¿verdad? Carne asada. Le digo, ya me dieron ganas de quedarme aquí con los maestros, ¿verdad? De repente hay algunas cosas que uno dice, me gustaría estar acá, ¿verdad? ¿Dónde les gustaría estar, hermano, ahorita? Hay algunos lugares que nosotros decimos, sí, me gustaría estar en un lugar fresco, en la playa, en Europa, en alguna de las ciudades de Europa. A los que les gusta la cultura, ¿verdad? A los que les gusta las aventuras. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que si hay un lugar de gozo, donde hay plenitud de gozo, es en la presencia de Dios. Es una manera de hablar donde no es posible anhelar mayor gozo. Es un lenguaje del libro de Apocalipsis. Esta multitud está delante del trono de Dios. Pero también dice en su templo. Le sirven noche y día en su templo. ¿No lo captamos, hermanos? En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen como templo: naos y herón. Y aquí en este pasaje las dos se traducen como templo, pero en este pasaje se usa la palabra naos. Es griego, ¿no? La palabra naos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre naos y herón?
Eso no tenemos que regresar al pensamiento del Antiguo Testamento. Así estaba más o menos distribuido el templo en Jerusalén. El patio más exterior, más externo, el famoso conocido atrio de los gentiles. Ahí había unos grandes letreros en las paredes que decían: a los que no son judíos está prohibido pasar de este muro. Uno que no era, nosotros no podemos entrar más que en el patio de los gentiles. Y había unos grandes letrerotes que decían que había pena de lapidación, pena de muerte para el que se atreviera a cruzar esos muros si no era del pueblo judío. Luego venía el siguiente atrio. Las mujeres judías, fíjense, en las mujeres judías podían pasar del atrio de los gentiles y entrar al atrio de las mujeres, pero no podían pasar de ahí. Hasta ahí podían llegar, porque el siguiente atrio era el de los hombres. Solo los varones judíos podían entrar hasta ahí. Las mujeres no. Hombres y mujeres que no fueran del pueblo judío tampoco podían pasar más de donde le correspondía. ¿Quiénes podían seguir avanzando? El atrio de los sacerdotes. Algunos dividen incluso que había otra división ahí, que era el atrio de los levitas. Todos los que fueran de la tribu de Leví podían llegar ahí, pero solo los de la familia de Aarón, los sacerdotes, podían pasar al atrio de los sacerdotes. Y el siguiente lugar, el lugar santísimo, solo podía entrar ahí el sumo sacerdote, y eso solo una vez en el año, en el día de la expiación. ¿A cuál creen ustedes que se le traduce como naos cuando se habla? ¿Qué parte del templo se traduce como naos? ¿Cuál es el templo? Los judíos, cuando se querían referir al edificio en concreto, a todo el edificio, el lugar donde está la presencia de Dios. Vean ustedes, hay algunos datos que no captamos, ¿verdad?, en las traducciones en español. Están y le sirven en su templo, en el lugar más cercano a Dios. Ustedes saben que hasta el día de hoy, ¿verdad?, cuando hay algún concierto, algún evento, cuando se empiezan a vender boletos, ¿cuáles son los que valen más caros? Queremos estar cerca. Y el que no tiene dinero, ¿verdad?, o no llegó a tiempo, ese tiene que conformar o contentar, ¿verdad?, hasta el último, ¿verdad? Bueno, en esto está la idea. Ellos les sirven día y noche, tienen acceso a la presencia de Dios, hermano. Esta es una bendición, es una gracia. Tienen acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, por eso están allí. Pero hay un dato más, y el que está sentado en el trono, ¿quién es? Acuérdense que en Apocalipsis hay dos personajes: el que está sentado en el trono y el Cordero. Y nosotros llamamos Dios, ¿verdad?, a ambos, aunque decimos el Dios Todopoderoso, el Dios Padre, el que está sentado en el trono. Él va a extender su tabernáculo. Acuérdense que todo el capítulo 7 les dijo, al menos esta parte del versículo 9 en adelante, tiene el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Todos los elementos que están aquí están hablando de gozo, de fiesta, de una de las fiestas, la más alegre de todas las fiestas. Todos los elementos que se van a ir descubriendo en estas escenas apuntan al trasfondo de una fiesta, la más alegre de todas para los judíos, la fiesta de Sukkot, de las tiendas o del tabernáculo. Dios va a extender su tabernáculo, va a extender su tienda sobre ellos, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué entienden ustedes eso de que Dios va a extender su tienda? No su tiendita, ¿verdad? No su tienda de abarrote, ¿verdad? Dios va a extender su tienda. ¿Por qué? Porque es una bendición esto de extender su tienda. Sí, habla de su gracia, pero va cerquita. ¿Qué dijo, hermano? La gloria de Dios. Fíjense, este es un dato. A veces
también como no somos judíos, se nos pasa todo esto, ¿verdad? En el lenguaje hebreo, a ver si no mal recuerdo, ¿verdad? La palabra tienda o tabernáculo, tienda de campaña, se dice esqueno. Esqueno. En oídos del hebreo, estas palabras se parecen mucho. De hecho, vean ustedes las letras aquí. Esqueno, tienda. Shekinah, ya la hemos oído, ¿verdad? Gloria. Pero gloria en cuanto a brillo, en cuanto a resplandor, algo visible de Dios, la presencia de Dios visible, no un rostro. Los israelitas nunca vieron el rostro de Dios, pero vieron la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. En español no encontramos mucha relación entre tienda y gloria, hermanos. Tienda, gloria. Tabernáculo, gloria. No le encontramos mucha relación, pero en el hebreo es un juego de palabras. Y la palabra morar o habitar viene exactamente del mismo verbo, shakan, ¿verdad? Shakan, en hebreo. Habitar como verbo, tienda y gloria vienen de la misma o parecen mucho las raíces del hebreo, es como juego de palabra. Ahí sí hay sentido en juego de palabra. Por eso ustedes van a encontrar por qué el Evangelio según San Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y luego habitó entre nosotros y vimos su gloria. Para nosotros es un texto de la Biblia, pero tiene esas ideas. El verbo habitar es que Dios vino a vivir como nosotros, con nosotros, puso su tienda con nosotros. Y si Dios está con nosotros, vimos su gloria. Ahora dice que por eso están delante de Dios y Dios va a extender su tabernáculo. Todo esto reconociendo que el pueblo de Israel vivió en tiendas de campaña muy frágiles cuando vivieron por el desierto. Pero ¿qué los protegía, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Qué protegía? ¿Qué acompañaba al pueblo de Israel? La presencia en la forma de nube. En el día y en la noche, el fuego, la columna como de fuego. ¿Qué señalaba eso? Que Dios estaba con su pueblo y nada malo les iba a suceder. Dios con nosotros. Por eso es importante cuando el Evangelio dice que vino y habitó con nosotros, porque está cumpliendo la palabra de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta ahí dejamos el estudio de esta noche, ¿verdad? Pero vean ustedes las bendiciones. Dios, ellos fueron fieles hasta el punto de morir por ser leales al Cordero. Bueno, pues esa confianza, hermanos, no va a ser decepcionada, no va a ser defraudada. Cuando nosotros estamos en momentos de aprieto, tenemos dudas. Incluso el mismo Señor Jesucristo en su humanidad, Él dijo, Señor, si se puede, que pase esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Y ahora podemos decir que Jesús puede decir que Dios es fiel. Él puede enseñarnos a confiar en Dios porque Él confió en Dios hasta sus últimas consecuencias. Y Dios no lo dejó en la tumba, lo levantó. Esta gente que ha decidido confiar en Dios y que nosotros podemos ser parte de ese pueblo, podemos decir, va a llegar momentos de uno cree que Dios nos ha abandonado, pero no, si somos fieles a Dios, somos leales a Él ante toda circunstancia, Dios va a cumplir un día su palabra. Su gloria, su tienda, su casa nos va a invitar a entrar, va a extender, dice, Dios va a plantar su tienda, pero sobre todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a invitar a todos a estar bajo su protección. Hermana, y es lo que se dice en teología, ¿verdad? ¿Cuál es la gloria de Dios? Lo más grande que Dios tiene es su amor. Y Dios no solo nos demostró su amor, sino ahora dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros.
no solamente nos muestra su amor, sino nos comparte su amor. Y aquí sería la idea, no solo nos muestra su gloria, sino nos da de esa gloria, ¿sí? Está aquí. Entonces, todo esto, hermanos, es lenguaje simbólico para hablar de felicidad en plenitud. No importa qué tan duro y difícil haya sido una circunstancia, todo va a ser superado cuando Dios nos invite a estar en su presencia. Juan utiliza símbolos, es lo único que podemos hacer, usar símbolos, pero el mensaje es el mismo. Y si tuviéramos que hablar en español o en contexto de México, tal vez usáramos figuras que tengan que ver con felicidad en su máxima expresión, pero Juan dice, eso es lo que está reservado para los que estén fieles a Dios. ¿Saben por qué es hermoso el mensaje, hermanos? Porque el mensaje cristiano no esconde como los contratos, ¿verdad? En letras chiquitas, así que uno firma, nada más le pone en letra grande lo que quieren que vea, los beneficios, pero las obligaciones. No, el evangelio no esconde. Sí, hay sufrimientos, hermanos, por la causa de fe en Cristo, pero también asegura que la gloria venidera, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, no se puede comparar con las tribulaciones, con los sufrimientos que ya hemos tenido. Serán superados. Es el mismo lenguaje, hermano. Estoy convencido que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que nos aguarda, que nos espera. Todo este mensaje, todo este libro es, hermanos, seamos fieles hasta la muerte. Creo que el hermano Gilberto estaba, sí, con una participación. Así es, hermano. Y acuérdense nuevamente, insisto, ¿verdad? El lenguaje es figurado, es simbólico. Entonces, en aquellos tiempos, no es lo mismo estar sometido que estar reinando. Entonces, lo que sí está diciendo Juan es, ya no van a estar sometidos, ya no van a ser dominados. Ahora compartirán el lado de los victoriosos, que es reinar, que es dominar. Son lenguaje nada más, es manera de explicarlo, pero como dice el hermano, estar en la presencia de Dios es una eterna felicidad, eterna bendición, y los detalles, ¿verdad?, son secundarios. Lo esencial es no hay nada mejor que recibir la recompensa, el galardón que Dios ha preparado para sus fieles. Continuaremos, si Dios lo permite, el próximo martes, hermanos, continuaremos con nuestro estudio. Vamos a concluir, les invito a ponerse de pie y vamos a despedirnos.